Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a ver también un tema muy importante dentro de otro de los pilares de la programación orientada a objetos, que es la continuación del tema de herencia, o más bien que es el complemento perfecto o ideal del tema de herencia. En este caso se trata del tema de polimorfismo, ¿sale? Entonces vamos a ver los puntos más importantes de este tema y pues complementarlo con un ejemplo para poder entender o tratar de entender cómo se aplica o cómo se implementa este concepto. ¿Sale? Entonces, lo primero, bueno, vamos a compartir hasta la pantalla. Entonces, lo primero que vamos a decir acerca del polimorfismo es que es la característica, la definición que podríamos decir es que el polimorfismo es la característica que permite a una operación tener el mismo nombre en clases diferentes y que actúe de modo distinto en cada una de ellas. Así como, digamos, en la vida, digamos, una abstracción o una analogía del concepto de polimorfismo, es que nosotros como personas en la vida tenemos diferentes roles. Tenemos el rol de estudiante, el rol de trabajador, el rol de hijo, el rol de esposo, de padre, o de esposa o de madre o de trabajadora. Entonces, en cada uno de esos roles nos comportamos de maneras diferentes y actuamos de maneras diferentes. No actuamos igual en un entorno familiar que en un entorno laboral. Esa podría ser una analogía apropiada para el concepto de polimorfismo. Entonces, este pilar, este concepto de la programación orientada a objetos, permite que los objetos puedan responder de diferente manera al mismo mensaje. Y también cuando diferentes tipos de objetos responden en forma distinta a la llamada de un mismo método. Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de figuras geométricas y existe una fórmula diferente para dependiendo de la figura geométrica que se tenga, para calcular el área. Entonces, esa podría ser una manera, ese podría ser un ejemplo ideal para aplicar el polimorfismo, porque ahí la función que está respondiendo de manera diferente es la de calcular área. Calcular área va a comportarse de manera diferente de acuerdo con la figura que se esté trabajando. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca del polimorfismo? Bueno, pues en el caso de la programación orientada a objetos, permite que a través de esta propiedad, que no necesariamente se conozca en tiempo de compilación, el tipo de dato de un objeto y que éste pueda ser definido de acuerdo al usuario final o a las necesidades de un programa. Entonces, el polimorfismo involucra una cierta flexibilidad en el tipado de datos, ya que se puede modificar de acuerdo a las funciones que queremos que realice ese objeto. ¿Sale? Y para implementar el polimorfismo, necesariamente, obligatoriamente, es a través de la herencia. Sin el concepto de herencia no existiría el polimorfismo. Aquí sí van de la mano completamente uno con otro y para poder usar polimorfismo necesitamos antes establecer el concepto de herencia, el cual ya vimos antes. Y bueno, en este caso, para poder aplicar las ideas del polimorfismo, necesitamos hacerlo sobre una jerarquía de herencia ya preestablecida. Entonces, la clase Object dentro del lenguaje Java, la clase Object es el ancestro de todas las otras clases y es la raíz de la jerarquía de herencia. Es la clase padre de absolutamente todas, es la clase Object. Todas las clases que nosotros usamos en Java, absolutamente todas, string, la clase math, la clase thread, todas las clases envolventes, cualquier clase que a ustedes se les ocurra, su clase padre es la clase Object. Incluso las clases que nosotros inventemos o que nosotros creamos, cuando creamos un tipo de dato nuevo o una clase nueva, de manera automática hereda los métodos de la clase Object. Entonces, cuando nosotros escribimos public class perro, digamos que Java automáticamente con tinta invisible escribe extends object. Esto no lo vemos, esto es implícito, pero entonces todas las clases, tanto las que ya existen como las que nosotros creamos, van a ser hijas o clases descendientes de la clase Object. ¿Sale?
Y bueno, un ejemplo, el primer ejemplo más básico que podríamos tener de polimorfismo estaría en este programa. Declaramos un objeto de tipo object, que es la clase padre de cualquier clase inventada por nosotros. Después creamos un pequeño escáner, después le preguntamos al usuario algo y estamos de acuerdo que en tiempo de compilación no se va a saber o no se sabe qué es lo que va a escribir el usuario. Eso se va a saber hasta el tiempo de ejecución. Entonces, hasta el tiempo de ejecución, si el usuario escribe esta entrada, en tiempo de ejecución, si el usuario escribe esta entrada que tenemos aquí, entonces el objeto que habíamos declarado se va a convertir en uno de este tipo. Y si el usuario escribe otra cosa, entonces el objeto se va a convertir en un objeto diferente. Y así es como una manera muy básica en la que podemos implementar el polimorfismo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Por favor, recuerden ir anotando o, bueno, preparando sus dudas. Ahora bien, cuando se aplica, volviendo a esta idea de que para que se pueda implementar el polimorfismo tiene que ser de la mano con la herencia, cuando se aplica la herencia, los métodos de la clase descendiente o la clase hija se pueden redefinir o sobreescribir en las clases derivadas. Se pueden hacer de otra manera, ¿no? Eso es la idea de sobreescritura. Ahora, que esta parte de la sobreescritura va a tener un papel importante dentro del polimorfismo. La aplicación del polimorfismo implica que en la declaración de un objeto, la referencia a dicho objeto se crea como uno de la clase derivada. Y aquí puede sonar muy confuso, pero vamos a tratar de ver con un ejemplo. Vamos a nuestra jerarquía de la vez pasada. Tenemos la clase persona y de ella hereda profesor, estudiante y empleado. Es correcta nuestra jerarquía de herencia porque un profesor es un persona, un estudiante es un persona y un empleado es un persona también. Ok, entonces, ¿cómo se puede implementar el polimorfismo en esta jerarquía de herencia? Lo que nos dice al que en la declaración de un objeto la referencia se crea como uno de la clase derivada, se refiere a esto. La declaración de persona 2, la nueva referencia se crea como uno de la clase derivada. Y en el polimorfismo esto es perfectamente válido. Yo puedo decir persona 1 como new persona, o también puedo decir persona 2 como new empleado, porque empleado es hijo de persona, y también puedo decir persona 3 es igual a new estudiante porque estudiante hereda de persona. Puedo crear una referencia de nuevo objeto sobre uno de la clase derivada. Lo que no puedo hacer es hacerlo al revés. Yo no puedo decir que un estudiante es un new persona y tampoco puedo decir que un empleado es un new persona. Estas serían declaraciones incorrectas. ¿Por qué serían declaraciones incorrectas? Bueno, porque al final del día, un empleado, si volvemos a aplicar el concepto de es un para la herencia, un empleado sí es una persona y un estudiante también es una persona. Por lo tanto, esta referencia es válida. En tanto que una persona no siempre o no necesariamente es un estudiante. Por eso estas dos referencias son inválidas. ¿Sale? Entonces, así es como se puede implementar o aplicar, o más bien, esto es lo que el polimorfismo nos permite hacer en nuestros programas. Podemos crear objetos cuyas referencias sean hacia objetos diferentes, pero no a cualquier objeto diferente, sino a un objeto que esté dentro de la jerarquía de herencia como una clase descendente. ¿Sale? Ojo con eso. Continuando, también podemos decir que estas serían las declaraciones convencionales. ¿Qué pasa si decimos persona 1 igual a new persona, empleado 1 igual a new empleado y estudiante 1 igual a new estudiante? Y en la jerarquía de herencia, a través de la sobreescritura, podríamos decir que el método saludar funciona de una manera en persona, de otra manera diferente en empleado 1 y de otra manera diferente en estudiante 1. Y bueno, esta sería una forma, digamos, tradicional de ejecutar nuestro programa. Pero, ¿qué podemos hacer con el polimorfismo?
Con el polimorfismo podemos crear una serie de objetos de tipo persona, pero que en su referencia sean de diferentes cosas. Y esto va a tener estas tres líneas que aparecen aquí, saludar de persona 1, persona 2 y persona 3, van a tener exactamente el mismo efecto que lo tendrían en esta forma. Quiere decir que aquí la persona 2 se va a comportar como empleado y la persona 3 se va a comportar como estudiante. Eso quiere decir que la persona 2 va a saludar de la misma manera en que saluda un empleado y la persona 3 va a saludar de la misma manera en la que saluda un estudiante, pero siguen siendo personas, siguen siendo objetos de tipo personas, ¿sale? Y van a mantener los atributos y los otros métodos que estén definidos en la clase persona. Solamente van a cambiar en los métodos sobrescritos que tengan acerca de las clases derivadas. Un poco más adelante vemos un ejemplo vemos la ejecución de estos códigos para que lo puedan ver de manera más clara. ¿Sale? Ahora bien, otra cosa que podemos hacer con el polimorfismo es declarar a la persona 3 como un estudiante. Aquí estamos creando la referencia hacia un objeto derivado. La persona 3 se comporta como estudiante, pero después, al crear una referencia de un nuevo empleado, de la manera tradicional, empleado, empleado 1 igual a nuevo empleado, podemos también cambiar a la persona 3 y decirle que ahora, en lugar de ser un estudiante, al igualar su referencia con la de un empleado, ahora la persona 3 se va a comportar como un empleado. Y en el mismo programa, el objeto persona 3, que a final de cuentas es un objeto persona, se va a comportar de dos maneras diferentes. Primero se va a comportar como estudiante y luego se va a comportar como empleado, ¿sale? Y eso puede, digamos que ya a largo plazo o a futuro, estas aplicaciones del polimorfismo nos permiten hacer una evolución o una modificación de un programa a lo largo de la ejecución, porque los programas en sí pueden tener ejecuciones largas o ejecuciones amplias, y con esto podemos hacer que un objeto pueda ir cambiando esos comportamientos a lo largo de la ejecución. ¿Sale? Un ejemplo más, empleado 1, otra vez, new empleado, estudiante 1, new estudiante. Aquí creamos objetos de la manera tradicional y luego creamos persona 4 sin asignarlo a ningún tipo, solo hacer la declaración. Después igualar persona 4 con el estudiante que ya creamos, saluda. Después cambiar a persona 4 como empleado 1, que ya creamos. Entonces, esta es otra manera de hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo en el ejemplo previo. Tenemos una persona 4 que primero se comporta como estudiante y que luego se comporta como empleado. La diferencia sería que aquí desde el principio de la creación de persona le asignamos una referencia como estudiante. Aquí al principio solo declaramos una persona, pero nunca le asignamos, si se fijan, a persona 4 nunca le asignamos ni algo. ¿Por qué nunca le asignamos new algo? Porque ya lo hicimos en las referencias de empleado y de estudiante. Por lo tanto, persona 4 se puede asignar directamente como estudiante y después se puede asignar directamente como empleado. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ejecutarlo en código para que pueda quedar más claro. Ok, vamos a ver nuestro ejemplo del polimorfismo. Tenemos la clase persona que tiene 3 atributos que son ID, nombre y apellido, y tiene el método saludar. Y bueno, tiene otras cosas que para efectos de este ejemplo no mencionaremos. Tiene también la clase estudiante que hereda de persona para completar nuestra jerarquía. La clase persona tiene el atributo de nivel de estudios, además de, obviamente, los que hereda de persona, ID, nombre y apellido. Y la clase persona va a sobreescribir el método de saludar. En el caso de la clase persona, va a saludar de esta manera. La clase estudiante lo va a sobreescribir diciendo yo quiero hacer este método a mi manera. Entonces, esto es lo que dice un estudiante. Y finalmente tenemos la clase empleado que tiene como atributos salario y renta y también va a sobreescribir el método saludar con la forma en la que el empleado lo quiera realizar. Y
Bueno, vamos a ver también la prueba, que es el código que habíamos mencionado en las diapositivas previas. Tenemos persona 1 como new persona y después saluda. Vamos a reacomodar estas líneas para que lo podamos ver como en el ejemplo que estaba en la diapositiva. Tenemos persona 1, persona 2, new empleado y persona 3, new estudiante. Y después las tres personas van a realizar el método saludar. Al final de cuentas estamos hablando de objetos de tipo persona, pero aquí es lo que nos permite el polimorfismo, es que la persona 2 se comporta como empleado y la persona 3 se comporta como estudiante. Entonces, en esta primera parte hacemos esa ejecución de los tres métodos saludar. De una vez vamos a realizarlo para que podamos ver cómo en la primera parte está el hola de la persona, el buenos días del empleado y el hablar del estudiante. ¿Sale? Aquí está. Saludar de la persona 1, saludar de persona 2 y saludar de persona 3. Ahora, algo importante antes de avanzar a la segunda parte, algo importante dentro del polimorfismo es que aquí al final de cuentas la persona 2 sigue siendo un objeto de tipo persona, no es un objeto de tipo empleado. El objeto de tipo empleado tendría los atributos de salario y renta y persona solo tendría los atributos de ID, nombre y apellido. Esto quiere decir que esta persona 2 sigue teniendo solamente los atributos de persona. No sería ilegal poner persona 2 punto renta igual a 100. ¿Por qué es ilegal esto? Porque persona solamente se está comportando como empleado, pero sigue siendo una persona y no puede tener acceso a los atributos de empleado. ¿Sale? Entonces, aquí más bien, en todo caso, podríamos ponerle un nombre. Y eso sí se puede porque pues es una persona. Eso es algo importante que hay que considerar. Ahora sí, vamos a la segunda parte. Aprovechamos que ya tenemos persona 3 igual a new estudiante. Entonces, el objeto persona 3, en esa primera parte del programa, se comporta como un estudiante. Pero después creamos una nueva referencia de un empleado. La persona 3 la igualamos con esa nueva referencia que creamos y la misma persona 3 primero saluda de una forma y luego saluda de otra forma. Y en la ejecución de la segunda parte, aquí está, esta persona que había saludado de esta manera, ahora saluda de esta otra. En realidad lo que está haciendo es ejecutar el mismo método, pero de una manera diferente. ¿Sale? Y bueno, la tercera parte de nuestro ejemplo, creamos una persona sin asignarle ninguna referencia y después a esa persona le vamos asignando primero una referencia de new estudiante, saluda, una referencia de new empleado, saluda, luego la persona 4 la igualamos con la referencia de persona 1, que es una persona, y entonces ahora persona 4 va a saludar. El mismo objeto, persona 4, va a comportarse de tres maneras diferentes. Y eso es precisamente el punto principal de lo que nos permite el polimorfismo. Tercera parte, la misma persona puede saludar de tres maneras diferentes. ¿Sale? Preguntas. Esta es básicamente la esencia primordial del polimorfismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una jerarquía de herencia. En este caso fue persona, estudiante, empleado y profesor. Profesor también la habíamos marcado, pero en este caso no está. Con estos dos es suficiente. Persona, estudiante, empleado. Necesitamos una sobreescritura y entonces el polimorfismo nos permite actuar en esa sobreescritura de maneras diferentes. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos. El siguiente punto que podemos hacer con el polimorfismo es el casting o conversión de objetos. Es algo similar a lo que ya vimos en el ejemplo anterior. Dice, el polimorfismo permite la conversión de un tipo de dato de un objeto en otro diferente. Específicamente lo que se actualiza es, digamos, a nivel memoria, es la referencia del objeto correspondiente. Volvemos a decir que tenemos estudiante 1 igual a new estudiante, persona P1 igual a E1. Esto ya lo habíamos hecho antes con la asignación
de la referencia hacia persona como uno de la clase derivada. ¿Qué es lo que estamos haciendo de nuevo? ¿O qué es lo nuevo en este ejemplo? Lo nuevo es que persona 1, que en algún momento dado lo habíamos declarado como persona, a través del casting o moldeado, lo podemos convertir en un estudiante. Y entonces nuestro objeto ya no es una persona, ahora nuestro objeto es tal cual un estudiante por completo. ¿Sale? Y finalmente tenemos persona, creamos un objeto persona como un nuevo estudiante. A esa persona le asignamos un apellido. Después hacemos el casting para convertir que persona 5 ahora ya no sea una persona, sino sea un estudiante, y mandamos llamar el método saludar. La pregunta de este ejemplo sería, si al saludar este estudiante 2, ¿qué apellido va a tener? ¿Va a conservar el apellido que se le asignó en persona 5 o se va a cambiar a un apellido nulo? Esa sería la pregunta, si se conservan las propiedades posibles que ya había tenido o si se reinician o se borran esas propiedades. Entonces, vamos a ver el ejemplo para saber qué es lo que sucede. Bueno, ahora vamos a ver nuestro ejemplo de casting de objetos. El casting de objetos es hasta cierto punto limitado, no es tan libre por el mismo concepto de tipado que maneja Java. Entonces, para poder hacer el casting de objetos de manera apropiada, lo tenemos que hacer así. Tenemos en este caso el objeto persona 5, que es un objeto creado con una referencia de una clase derivada. Entonces, al final de cuentas, persona 5 es un objeto persona, pero que se comporta con los métodos que tenga sobrescritos la clase estudiante. Que en este caso, el método sobrescrito que estamos trabajando es el método saludar. Le asignamos atributos de nombre y apellido a la persona, y para poder hacer el casting necesitamos crear un objeto nuevo del tipo al que vamos a convertir. Y entonces a la persona 5 le vamos a aplicar el casting con paréntesis de la misma manera, o de manera, pues sí, de la misma manera que lo aplicábamos cuando hacíamos casting entre tipos primitivos. Ponemos entre paréntesis el tipo de dato, y entonces lo que hacemos con esto es igualar las propiedades que tenga persona 5 y almacenarlas en estudiante 2. Y a partir de ahí, ese es un casting válido. Y a partir de ahí, estudiante 2 ya adquirió los atributos que tenía, en este caso, persona 5, y además, estudiante 2 ya puede ser modificado en los atributos particulares de estudiante, que son que era en este caso nivel de estudios. Entonces, aquí ya le ponemos su nivel de estudios al estudiante 2 y va a conservar los atributos de nombre y apellido que tenía cuando era el objeto persona 5. Después mandamos llamar saludar y pues el estudiante 2 va a saludar de la forma en la que se sobrescribe el método, o sea, va a saludar como un estudiante. Entonces aquí está el casting de objetos. La persona 5 la convertimos en un estudiante, que es Juan Ramírez, que tiene su método saludar, y bueno, faltaría imprimir también el nivel de estudios para que todos nos aseguremos de que es correcto. Estudiante 2. Nivel de estudios, y lo imprimimos nuevamente. Bueno, lo ejecutamos y aquí está su nivel de estudios. ¿Sale? Entonces, así es como se realiza el casting entre objetos. Bueno, vamos ahora a ver un plus. Vamos a ver un plus importante dentro de esta idea de la clase Object. Cualquier clase que nosotros creamos automáticamente hereda de la clase Object. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que eso es cierto? Por ejemplo, aquí, si ustedes han sido curiosos aquí, por ejemplo, en el uso de la herramienta NetBeans, que es un IDE y que te facilita ciertas cosas, cuando ustedes crean un objeto, como por ejemplo creamos persona y le agregamos sus métodos, saludar y toda la cosa, si ponemos el objeto persona 1, aquí nos aparecen los atributos que nosotros definimos y luego los métodos que nosotros también definimos. Pero si ustedes se fijan, en todos los objetos que creamos,
También aparecen ciertos métodos que pues, no sabíamos ni de dónde venían ni por qué aparecían, que es el equals, el getClass, el hashcode. Bueno, pues todos esos métodos vienen de la clase Object. Todos esos métodos son heredados de la clase Object. Y el más interesante, o uno de los más interesantes, es el método toString. Vamos a ver, ¿qué pasa si usamos el método toString? Voy a eliminar por ahora estos, bueno, mejor los comentamos. No vaya a ser la de malas que los necesitemos después. Voy a comentar estas líneas. ¿Qué hace el famoso método toString? Bueno, vamos a imprimirlo para que sea más claro. El famoso método toString de la clase Object. Si ejecutamos lo que vemos cuando hacemos el toString original o el toString natural de la clase Object, nos muestra esto. El toString original nos muestra la dirección de memoria, o bueno, un formato extraño, pero al final de cuentas es la dirección de memoria donde se está almacenando persona 1. Y entonces, ¿qué es lo que hace todo buen programador? Todo buen programador, por convención, o bueno, por una, digamos, regla no escrita, tenemos que sobreescribir el método toString para cuando queremos imprimir las propiedades de un objeto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en nuestro IDE ponemos aquí insertar código y aquí está la sobreescritura del método toString y automáticamente le podemos seleccionar los atributos que queremos que aparezcan en el nuevo toString. Le damos generar y ahora el toString, en lugar de retornar la dirección de memoria, lo que va a retornar es las propiedades del objeto que queremos imprimir. De esta manera, cuando regresamos a nuestro ejemplo, vamos a darle ahora a persona 2, que es la que tiene un nombre, y de una vez vamos a ponerle un apellido, persona 2, punto apellido, igual López, persona 2, punto ID, igual 456. Y aquí estamos usando el toString, pero en la clase persona ya sobreescribimos el método toString. ¿Por qué lo sobreescribimos? Porque viene de la clase Object, o sea, lo estamos haciendo a nuestra manera. No queremos que imprima la dirección de memoria, queremos que imprima el valor de los atributos como tal. Entonces aquí, al momento de imprimir persona 2, vamos a ejecutar nuestro programa. Aquí está la sobreescritura del método toString. Entonces, me parece que eso había aparecido en una práctica previa, pero no era del todo claro qué estaba pasando. Pues bueno, básicamente lo que está pasando es que el toString original viene en la clase Object, pero nosotros lo podemos sobreescribir en cualquier clase que nosotros creamos para que en lugar de mostrarnos la dirección de memoria, nos muestre los atributos y de esa manera sea una forma más elegante de imprimir nuestros objetos. Siempre en programación en algún momento vamos a necesitar imprimir los valores de nuestros objetos. Entonces, por eso es apropiado o muy conveniente sobreescribir el toString. Y aquí también pasa algo curioso, por ejemplo, en la clase estudiante. La clase estudiante hereda de persona, pero persona ya sobreescribe el toString. Entonces, ¿cómo podríamos sobreescribir el toString en esta clase? Vamos a pedir la ayuda de nuestro editor para que nos diga cómo. Ponemos aquí insertar código, toString, nivel de estudios. Y aquí está lo que va a hacer el estudiante con nivel de estudios. Ahora, ¿qué pasa si queremos que además del nivel de estudios nos muestre lo que ya imprimía el override de persona? Pues ahí es otro ejemplo súper apropiado para usar el super.toString. Y de esa manera tenemos dentro de nuestro método toString de la clase estudiante el toString de la clase padre, que nos muestra nombre, apellido y no sé qué. Y además
el nuevo atributo de ese objeto. Entonces vamos a ejecutarlo en nuestra clase de prueba. Vamos a crear un estudiante para poder ver lo que estamos mencionando. Nombre igual Luis. Estudiante 10. Apellido igual a Reyes. Estudiante 10. ID igual a 789. Estudiante 10. Nivel de estudios igual secundaria. Luego, SOUT, mandamos a imprimir estudiante 3 para ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo lo mandamos a imprimir? Con el, no es 3, es 10. ToString. Y vamos a ver qué salida nos muestra esta ejecución. Un file. Nada más un detalle aquí en la sobreescritura del ToString. Para poder ejecutar del padre, pues sí, el del padre lo ejecuta, pero el del padre solo retorna, no imprime nada. Entonces nos falta aquí mandar la impresión de la ejecución del constructor de la clase padre, del constructor del método en la clase padre, y ahora sí, al momento de imprimir, se va a mostrar cuando se imprima el ToString de estudiante 10, se va a mostrar su ID, nombre, apellido, estudiante, nivel de estudios y secundaria. Entonces, este es un plus con el método ToString. Espero que ahora sí ya quede claro la idea de ese método. Si todavía tienen dudas al respecto, me avisan. ¿Sale? Y bueno, pues eso sería todo con por el tema de hoy, de polimorfismo. Vamos a revisar las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima.